la palabra. Amén. Así es. Voy a dar un mensaje. ¿Listo, hija? Nomás que... A ver, para que no se vea borroso. Ya. Puse el mensaje de hoy, bueno, la alabanza, el arma de guerra. Este mensaje fue el que di en Zapotlanejo. Se me hizo un buen tema para dar el día de hoy. Dice la palabra de Dios: pues he tendido mi arco de guerra, que es Judá, y le he puesto una flecha, que es Efraín. De ti, Sión, haré una espada, y levantaré tus hijos contra los hijos de Grecia. Cuando lo leí por primera vez, pues no me decía mucho esta palabra, pero después de estar analizando, viendo diferentes versiones bíblicas, me fui a los originales, y ya cuando me fui al hebreo, me llamó la atención, porque dice: he tenido mi arco de guerra, que es Judá. ¿Qué significa Judá? ¿Dónde? Judá, la palabra Judá, ¿qué significa? Sabemos que es una de las tribus, sabemos que fue uno de los hijos de Jacob, pero cada nombre tiene un significado. ¿Saben qué significa Judá? Alabanza. Judá significa alabanza. Entonces fíjate cómo dice Zacarías 9:13, creo. Judá, sí, es una de las tribus, fue uno de los hijos de Jacob. De hecho, cuando nace Judá, la mamá dice: le pondré Judá, porque es... Déjenme cambiar de micrófono, por ahí estaba el otro. Acabo de cambiar las pilas, dice la mamá, cuando nace Judá, antes de ponerle el nombre, le dice: le pondré, dice, ahora alabaré a Jehová, dice, y le puso su nombre Judá. Judá quiere decir alabanza. Entonces fíjate lo que dice: he tendido mi arco de guerra, que es Judá. Esta es la versión Dios habla hoy. El arco de guerra, ¿qué es? Es un arma. ¿Y quién es el arma de Dios? La alabanza. No tanto la palabra, sino la alabanza. Entonces, con la alabanza hacemos guerra. Yo sé que ha habido modas en la iglesia cristiana de guerra espiritual y ese tipo de cosas, pero a mí me llama la atención, si ustedes ven varias citas, cuando el pueblo de Israel estaba en problemas con sus enemigos, alababa a Dios y Dios acababa con sus enemigos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Eso nos dice que cuando tienes problemas, hay algo bien interesante. Cuando tenemos problemas, lo que menos tenemos ganas es de alabar a Dios, pero es cuando más necesitamos alabar a Dios. Y lo dice: y le he puesto una flecha, que es Efraín. Efraín significa, tiene varios significados. Uno es: Dios se acordó de mí. Y otro significado en el Strong es fruto dual o en dos direcciones, o fertilidad en la aflicción o en tiempo de prueba. Si ustedes ven, yo me fui cuando soy por primera vez la palabra Efraín. José, cuando tiene su hijo, dice: le pondré Efraín, dice, porque Dios me hizo dar fruto en la tierra de mi aflicción. Entonces, aquí hay algo interesante, porque dice que en tiempo de aflicción da fruto. Estaba leyendo un artículo en la semana, no sé si fue el día de ayer, me llamó la atención y decía este artículo que generalmente en tiempos de aflicción y en tiempos de problemas, nuestra capacidad intelectual tiende a crecer un poquito, a expandirse un poquito. Entonces fíjate que tiene cierta razón de ser. Yo les decía aquella vez, bueno, ustedes saben que a mí me gusta lo que es el arte, la pintura, la escultura, la fotografía, etc. Y estudiando a los grandes escultores, a los grandes pintores, a los grandes fotógrafos, resulta que los más destacados tenían almas atormentadas. O sea, los que más fructificaron en sus áreas tenían almas
atormentadas. Entonces, de alguna manera, como que en esos tiempos, no sé si es el querer salir de eso, los dones y talentos se empiezan a usar para expresar o para expresarnos. En el mundo no saben canalizar de manera adecuada eso, pero nosotros en Cristo sabemos que podemos canalizar todo esto y poner todas nuestras cargas en Dios, ¿no? ¿Cuántos hacen eso? Eso es, sí, eso es sincero, porque es muy fácil decir, yo pongo mis cargas en Cristo, y a la hora de los trancazos, pero sí es bueno decir, ¿sabes qué? Intento, ¿sí? Y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, ¿no? Porque problemas siempre va a haber y todos tenemos problemas. Entonces, les voy a decir la misma cita bíblica, versión Miguel Olague. Dice, pues he preparado mi arma de guerra, que es la alabanza, y le he puesto una flecha, que es fidelidad hacia ti, y te haré producir. Tú serás un arma y usaré a tus hijos contra los enemigos. ¿Ven? Vamos a Salmo 67. En Salmo 67 me llama la atención porque también maneja estos dos nombres en el mismo verso. Salmo 67 dice, mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. La palabra Galaad era un monte, pero la palabra Galaad significa monte del pacto. ¿Cuántos estamos en pacto con Dios? Los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, estamos en el nuevo pacto. ¿Se acuerdan cuando practicamos la Santa Cena? Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, ya estamos en el monte del pacto. Entonces dice, mío es el monte del pacto, ¿sí? Y luego dice Manasés. Manasés fue otro de los hijos de José. ¿Y sabes qué significa Manasés? Mío es hacer olvidar. O sea, Dios nos hace olvidar. ¿No dice la Biblia que ha cambiado nuestro lamento en danza? ¿Es hebreo? Sí, hebreo. ¿De cuántas aflicciones nos ha hecho olvidar Dios? Sí, hay muchas que ya ni me acuerdo. Que estuve afligido en su momento, las llevé cargando mucho tiempo, pero ahora en Cristo ya ni me acuerdo. ¿Sí? Dios me hizo olvidar. Entonces fíjate, ese verso 67 dice, mío es el monte del pacto, o sea, Galaad, y mío es hacer olvidar, Manasés. Y producir, que es Efraín, es la fortaleza de mi cabeza. La alabanza, o sea, Judá, es mi legislador. ¿Qué es un legislador? Sí, el que legisla. Sí, legislar es hacer cumplir las leyes, y un legislador es el que pone las leyes. O sea, el legislador crea las leyes, ¿sí? Y la legislación es hacerlas cumplir, o el legislar es hacerlas cumplir. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí. Dice, Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Efraín es producir en tiempo de aflicción. Dios es un Dios que siempre está produciendo y siempre busca multiplicar nuestros recursos, ¿no? La verdad, yo lo digo por mi experiencia. Hay una frase que usa mi pastor de vez en cuando, que es la de tú paga y no cuentes. Yo digo, si me pongo a contar me vuelvo loco. Pero sé que Dios hace multiplicar mis recursos, porque yo sé que con lo que me llega no pago lo que tengo que pagar, y lo que tengo que pagar se paga, porque Dios hace multiplicar. Ahora,
hay algo que llamamos la multiforme sabiduría. Voy a aclarar esto porque hay gente que esta palabra a lo mejor no es para todos. Por eso lo voy a aclarar. Eso de paga y no cuentes no es para todos. Yo antes de venir a Cristo yo era muy organizado. Siempre apartaba en un sobre lo de la luz, un sobre cada semana, según mi... Y lo hacía. Entonces, no sé, de alguna manera Dios me ha estado moviendo así para aprender a depender de Él. Pero hay gente que es desordenada y con Él tiene que tratar de una manera diferente. Él tiene que aprender a ordenarse. Porque también dice la Biblia, quien que quiere edificar no se pone a contar si tiene los recursos suficientes para poder edificar la torre. ¿Sí me explico? O sea, Dios va a hacer lo imposible, pero yo tengo que hacer lo posible. De eso se trata. O sea, yo hago lo que tengo que hacer y hasta donde yo alcance, y lo que no alcance se lo dejo a Dios. Pero no voy a ser negligente en dejarle a Dios lo que yo puedo hacer, porque entonces no va a funcionar. Mira, en la mañana estamos oyendo a Randy Morrison en TVC. TVC sale en las mañanas a las 9:30. A las 9 empieza Bailey y a las 9:30. Ya estoy haciendo un anuncio de ellos y sin cobrar nada. Sí. Y decía este hombre, estaba hablando precisamente de la oración y pone el ejemplo del centurión. Dice el centurión, cuando le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Mi siervo está postrado en cama. Jesús le dijo, yo iré, lo sanaré. Dijo, no hace falta, una palabra tuya bastará. Y Jesús dijo, ni en Israel he hallado tanta fe en aquel tiempo. Y entonces, pero algo interesante que dice el centurión es que dice, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo autoridad a cierta gente. Digo a este ve y va, y digo a este ven y viene, o ve y hazlo y va y lo hace, no necesito estarlo checando. Y entonces lo que dice él es que muchas veces oramos y no pasa nada. Dice, ¿qué pasa? ¿No se supone que tengo autoridad en Cristo? Si no me he puesto bajo la autoridad de Cristo, no voy a tener autoridad en Cristo. Es lo que decía él. O sea, para tener autoridad tengo que ponerme bajo autoridad. O sea, dices, pues ya oré y no pasa nada. Pues sí, es que eres un rebelde con Dios. Se queda muy callado, yo no sé, digo. Si dije algo que no es bíblico, por favor, corríjanme. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí hay dos cosas. Dice, Dios siempre multiplica los recursos. Pero tenemos que poner a trabajar los recursos para que Dios los multiplique. ¿Sí? Y dos, dice Judá es mi legislador. O sea, que las leyes se manifiestan a través de la alabanza, porque Judá es el legislador. Entonces, cuando yo alabo a Dios, las leyes espirituales obran en mi favor. Porque a veces se nos olvida alabar a Dios, o simplemente no tenemos ganas. ¿Mandé? O no queremos. Una vez escuché a una persona que dijo, no, dice, ahí vienen los hermanitos, se acaba de entrar en una bronca con la esposa y viene de hipócrita a alabar a Dios. Y lo dijo de esa manera. Y yo me acordé de algo que a mí me pasó. Cuando estábamos con nuestros pastores, habíamos tenido una diferencia, mi esposa y yo llegué bien enojado a la iglesia, y yo estaba en el área de los, ¿cómo se llama? De los cassettes en aquel entonces. Se está viciando un poquito. ¿Quién me ayuda ahí? Sí, se nota que se vicia un poquito. ¿Mandé? Entonces, yo llegué ese día a la iglesia bien enojado y estaba en la alabanza y estaba yo atrás hasta con los brazos cruzados, y de repente oí una voz que me dijo, ¿también conmigo estás enojado? Me quedé
Ya, 6. O sea que debemos, la Biblia nos enseña a alabar en todo tiempo. Estés bien, estés mal, estés enojado, estés contento, estás en escasez o estás en abundancia. Alabar en todo tiempo. Dice la Biblia, alabaré en todo tiempo a Jehová. De hecho, en cada momento somos probados. A veces ¿Sí? que me quieres tanto, a ver. Sí. Hay un ejemplo muy fuerte, ¿no? Cuando Pablo y Silas y los meten en la mazmorra, a mero adentro, en una cueva llena de ratas, me imagino, después de haber sido azotados. Imagínate qué ganas de alabar. Y Pablo le dice así, les vamos a alabar a Dios. Y empiezan a alabar a Dios y las cadenas se sueltan. ¿Se acuerdan el testimonio que nos dio, no voy a decir nombres por que nos dio una persona que vivió un secuestro aquí, que dice que estando esposado, se acordó de ese pasaje y empezó a alabar a Dios, y las esposas se soltaron. Dijo, cuando se soltaron las esposas yo supe que ya iba a salir. Y llegaron y lo sacaron. Fue un milagrazo de Dios por alabar a Dios en tiempo de aflicción. Yo le digo, es que tienes que alabar a Dios. Pues no tengo ganas, pues aunque no tengo ganas. Sí. David le decía a su alma mía, alaba a Jehová. O sea, le ordenaba alabarle, porque no tenía ganas el alma. A veces el alma tiene flojera, a veces está cansada, a veces está deprimida. Pero lo que te va a sacar de la depresión es la alabanza. Lo que te va a sacar del problema es la alabanza. A lo mejor déjenme mover esto un poquito. ¿Sí? Lo que nos va a sacar es la alabanza. Hay un ejemplo bien práctico en 2 de Crónicas 20:20. Traigo la versión Dios habla hoy. 2 de Crónicas capítulo 20:20 dice, ¿ya está? A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el monte de Seir, Josafat se puso de pie para decirles, escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá, confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros. En la otra versión dice, estarán seguros. Confíen en Dios y estarás seguros. Confíen en sus profetas. En esta dice, y todo les saldrá bien. En la otra versión dice, serán prosperados, que es lo mismo. Todo te sale bien. Confíen en sus profetas, confíen en el Señor. Y fíjate, verso 21. Bueno, resulta que, porque para darles el contexto de lo que está pasando aquí, dos pueblos se juntaron para hacer guerra contra Judá. Y entonces cuando el rey de Judá, Josafat, ve que vienen en guerra contra él dos naciones, dice, pues se pone a contar sus recursos y dice, no, pues no la hago. Nos ganan 2-1 o 3-1, no sé qué, o qué sé yo. Y entonces hizo Josafat lo mejor que pudo haber hecho en toda su vida. Y lo primero que debió de haber hecho, alabar a Dios. Se puso a alabar a Dios y el Señor le dijo, estate tranquilo, no tienes por qué pelear tú. Fíjate, verso 21. Después de consultar con el pueblo, nombró algunos cantores. Fíjate, nombró cantores. ¿Qué hacían los cantores? Alabar a Dios. ¿Para qué? Vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alabaran al Señor con el himno, den gracias al Señor porque su amor es eterno. Fíjate, exactamente, precisamente, coincidentemente, en el momento que se ponen a alabar a Dios, dice luego, verso 22, en el momento que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas y los moabitas y los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá, y fueron derrotados, pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo, y después de acabar con ellos se destruyeron unos a otros. Fíjate, no hay por qué pelear. Amén. Dios pelea tu batalla, a menos que tú metas la mano. Cuando tú metes tu mano, Dios saca la suya. ¿Sí? Tienes que ser más listo y tienes que ser paciente.
para esperar en Dios. Y tienes que confiar en que si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Entonces ponte, cuando estés en problemas, alaba a Dios. Cuando estés contento, alaba a Dios. ¿Qué te dice? Creo que aquí lo traigo más adelante, no sé si, déjenme ver. Está en, déjenme ver, no sé si lo traigo. Sí, en Nehemías 8:10. En Nehemías 8:10 la última parte dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces cuando me pongo a alabar a Dios, Dios fortalece mi vida. Yo no sé cuántas veces te has sentido sin fuerzas. ¿Cuántos has sentido que la situación que estás viviendo te supera? Lo interesante es que no sé qué tan grande sea la situación que estés viviendo, Dios es más grande. Y la mano de Dios se mueve a través de la alabanza. No a través del lloro, del llanto, de la queja, a través de la alabanza. Porque a veces nos ponemos a llorar, a patalear, a hacer berrinche y no conseguimos nada. O quejarnos. Dice la Biblia, no os quejéis unos contra otros para que no recibáis mayor condenación. Y vamos con el vecino, con la vecina, con el amigo, con la amiga para quejarnos, para que nos diga, ay, pobrecito de ti, tú estás bien. Lo único que hace eso es hundirte. ¿Quieres fortalecerte? Alaba a Dios. Mateo 11:12. Este versículo lo hemos leído yo creo que miles de veces, se ha predicado miles de veces, y yo creo que el camino por el que hemos seguido antes era el incorrecto, porque me llama mucho la atención en esta versión. En la versión anterior dice, en la versión Reina Valera dice que desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, y hemos dicho, no, es que tienes que ser violento para arrebatar, pero no es así. Fíjate cómo dice en la versión Dios habla hoy: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Yo soy parte del reino de los cielos y los que usan la fuerza quieren acabar con él o conmigo y de paso con el reino. Pero ¿quién es más fuerte que Dios? Si Dios está conmigo, dice la Biblia, ¿quién contra mí? Cuando pongo a Dios en primer lugar. Pero generalmente lo dejamos para el último, ya cuando no hayamos salida, entonces hasta el último, Diosito santo, ayúdame. Ya que toqué todas las puertas y me cerraron las puertas en la nariz. Sí, tiene que ser. La verdad es que las oraciones sinceras, las más sinceras, son cuando estás en problemas. La verdad. Es cuando sí derramas tu corazón a Dios, pero cuando estamos bien, a veces, a mí me da mucha risa, ¿no? Que a veces vienen con problemas y te dicen, oye, hermano, o fulano, o mengano, como te digan, traigo este problema, ¿puedes orar por mí? Sí, claro que sí. ¿Y si vas a orar por mí? Sí. 1, 2, 3 por todos mis cuates, en el nombre de Jesús, amén. ¿Tú crees que esas oraciones van a causar efecto? No están saliendo del corazón. Porque a veces hacemos las cosas por cumplir. Cuando hacemos las cosas por cumplir, generalmente no funciona. Cuando empezamos las noches de adoración, en aquel entonces había una persona que siempre traía acarreados. Y me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? En estas noches de oración no traigas acarreados. Que venga el que quiera venir, el que no quiera venir, mejor que ni venga, porque nada más estorban el fluir de Dios. Sí, la verdad. Venimos a adorar a Dios con todo nuestro corazón y esperamos una respuesta de Dios, y Dios siempre responde. Y hay gente que no, nada más viene a fuerzas y a lo mejor no se está quejando verbalmente, pero por dentro se está quejando. Uy, qué aburrido, uy, cuánto tiempo, uy, por dentro nada más están estorbando el fluir de Dios. Entonces por eso te digo, las cosas a fuerzas, de hecho está bien dicho, ¿no? Que a fuerzas ni los zapatos entran. Por el país.
ahí estamos especulando, no sabemos, pero lo más probable, si andaba con Pablo, ya había visto los milagros de Dios. ¿Sí? Entonces ya sabía cómo Dios se movía. Yo creo que sí. Yo creo que ellos alabaron a Dios con la convicción de que Dios iba a meter la mano. Tenían toda la convicción de que Dios iba. Y a Pablo, ¿cómo se llama? No le asustaban esas cosas. Cuando llega el profeta Agabo y agarra el cinturón de Pablo y se lo amarra y dice, así harán al dueño de este cinturón, y la gente, Pablo, no vaya, ¿no? ¿Qué dijo Pablo? Estoy dispuesto a eso y más por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo ya tenía presupuestado ese tipo de cosas. No sé si Silas, pero yo creo que sí, porque antes de andar con Silas andaba con Bernabé y con Juan Marcos. Y Juan Marcos no le entró, él no lo tenía presupuestado y terminó regresándolo. Efesios 6:10. Estamos todavía con la versión Dios habla hoy, porque me gusta a veces cambiar de versión, porque a veces nos acostumbramos tanto a una versión que cuando la oímos ya no las recitamos hasta de memoria, pero no tenemos el concepto adecuado en nuestra cabeza. Y cuando oyes una versión como que dices, chispas, ¿sí? te ayuda a entender mejor. Efesios 6:10 en adelante. Dice, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor. Es lo que estábamos hablando. Sientes que la fuerza te falla, busca tu fuerza en el Señor y en su poder irresistible. O sea, ¿quién podrá resistirlo? Dice en otra ocasión, o sea, verso 11, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. O sea, que si no tengo puesta la armadura de Dios, voy a ser engañado por el diablo. Y entonces tengo que estar consciente de qué es la armadura de Dios y conscientemente trabajar en eso. Porque no se trata de ponértela como te pones la camisa, sino hay que ponérsela mentalmente, ¿sí? Y hacerlo. La Biblia dice que el bendecido es el hacedor de la obra, no nada más el que escucha. ¿Mande? ¿Sí? Amén. Dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos. Esto se nos olvida muy seguido a nosotros como cristianos. Si lo trajéramos presentes, no estaríamos peleando entre nosotros. ¿No dicen amén? ¿En serio? Si tuviéramos presente que la lucha no es contra sangre y carne, no es contra tu hermano, no nos pelearíamos con él. Estaríamos en pleito espiritual por su alma. O sea, reprendiendo al diablo por estar luchando. O sea, no tengo que pelear contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi hermano, contra mi hermana. ¿Sí? Tengo que pelear contra aquel que lo está manipulando. ¿Sí? Y a veces se nos olvida. De vez en diario. Fíjate, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre las tinieblas que nos rodean. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Fíjate, dice, para que puedan resistir en el día malo. O sea, quiere decir que a todos, de vez en cuando, nos va a pasar algún día malo. Y el que esté bien vestido con la armadura de Dios va a poder resistir. Dice la Biblia que el justo es como la palmera. ¿Han visto las palmeras? Puede haber un huracán de categoría 5 si tú quieres, y nada más dobla la palmera, pero pasando el huracán sigue firme. Es más, yo trabajé un tiempo en parques y jardines, y me acuerdo que cuando quieren quitar las palmeras, lo que hacen es cortarlas al ras, porque la raíz está tan profunda que no le llegan. O sea, es muy complicado sacar de raíz una palmera. Entonces la tienen que cortar casi al ras de tierra. Sí. Amén.
Y es la palabra la que nos va a estar, la que nos va a mantener. Fíjate, la palabra te mantiene firme, es algo en lo que tú puedes sostenerte. Pero la alabanza es la que te da fuerzas y la que se encarga de derrotar a tus enemigos. Yo no sé qué enemigos tengas, pereza, tristeza, depresión, porque la lucha no es contra sangre y carne. ¿Quién es tu enemigo entonces? ¿Con quién estás luchando? ¿Contra la pobreza, tristeza, enfermedad? Con lo que estés luchando, la alabanza es tu fuerza. Amén. Fíjate, primera de Reyes 3:10. 3:10 al 13. Estoy todavía con Dios habla hoy. Dice, al Señor le agradó que Salomón le hiciera esta petición. ¿Se acuerdan cuando Dios se le aparece a Salomón en sueño y le dice, pídeme lo que te dé la gana? O sea que ayer veíamos una cita con los jóvenes, ¿se acuerdan? Que fue la última que vimos. ¿Cuál fue? Juan 15:7. Juan 15:7. Fíjate, es que decimos, ay, qué chido que Dios te diga. Ahí Dios te lo está diciendo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras, que te será dado. El problema es que no permanecemos en Dios. A veces vamos de visita, pero no permanecemos. Entonces fíjate, le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y te será dado. Y entonces Salomón dice, bueno, ¿sabes qué? No le pidió dinero, no le pidió riquezas, no le pidió la vida de sus enemigos, le pidió sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo tan grande, a este pueblo tuyo, le dice, tan grande. Y entonces fíjate, dice, verso 10, al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sin inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te he concedido sabiduría e inteligencia como a nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Verso 13, además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Pidió sabiduría y fíjate, porque me pediste sabiduría, te voy a dar también lo que no me pediste, riquezas y larga vida. Amén. Entonces, aquí me llamó la atención porque dice, no pidió por la vida de sus enemigos. ¿Cuántos hemos orado, Padre, en el nombre de Jesús, acaba con estos incrédulos, o dales chicharrón, No, lo que pasa es, mira, te lo voy a decir porque a mí me pasó hace poco, una persona me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me apoyes en oración por todo lo que me está pasando. La Biblia dice que el que venga delante de mí, caerá delante de mí, que perecerán los que tienen contienda conmigo. Y sí dice la Biblia eso. Entonces yo como que caí y empecé a orar de ese modo, Padre, tu palabra dice. Y Dios me dijo, estás orando mal. Ahora en el nuevo pacto, estamos para llevar bendición y no maldición. Estamos para bendecir y no maldecir. Dice la Biblia, no puedes salir de una misma fuente agua amarga y dulce. No puedes bendecir a Dios con la misma boca que maldices a tu hermano. Porque la guerra no es contra sangre y carne. Es más, hay un pasaje en la Biblia, creo que en Judas, cuando el arcángel Gabriel se enfrenta contra Satanás, dice que no se atrevió a proferir maldición contra Satanás mismo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, Satanás lo pudo haber dicho, pero no, dice, no se atrevió a maldecir a Satanás. Al contrario, nada más le dijo, el Señor te reprenda. Y es lo que yo estaba orando, Padre, que tu justicia sobre de acuerdo a tu sabiduría y de acuerdo a tus planes. Porque tus planes son diferentes a los míos. A lo mejor yo quiero que este caiga, pero tu voluntad es que se convierta. ¿No? Ok, entonces, ¿cómo vamos a pelear? 2 Corintios 10, del 3 al 6. 2 Corintios 10, del 3 al 6.
esta creo que es... Esta va a ser la Reina Valera, creo. Dice, aunque andamos en la carne, sí, va a ser Reina Valera. No militamos según la carne. ¿Qué significa la palabra militar? ¿Pelear? Fíjate, aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne. Esto nos tiene que quedar bien grabados porque seguimos peleando según la carne. Jesús dijo, si te dan una mejilla, ponemos el puño. No peleamos según la carne. ¿Sabes por qué no vemos resultados? Porque peleamos según la carne y no según Dios. ¿Me pueden traer una pila de aquí encima del CPU? Otra pila, se me hace que este ya es... Sí, por favor. Ya se les acabó la pila esta. Dice, aunque andamos en esta carne, no peleamos según esta carne. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiere decir que la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios funciona. Y si no está funcionando en mi vida es que no estoy obrando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no te quejes y no pelees con los demás. De la misma forma, nosotros ya no peleamos como los de afuera. Nosotros peleamos en oración y en alabanza con Dios. Y Dios se encarga. Mira, hace unos años, yo recuerdo que en una célula que teníamos, llegó una señora. Esta señora estaba trabajando para unas monjitas. Y me dice, ay, la madre ya me traen encargo. ¿Qué hacemos? Ay, apóyame en la oración. Digo, vamos a orar para que Dios la bendiga, para que Dios tenga misericordia de ella, para que Dios te dé gracia delante de ella. O sea, lo que dice la palabra de Dios. Y empezamos a bendecir a la Madre Superior, la empezamos a bendecir, como dice la palabra. No pasaron ni una semana y me dice, ¿qué cree? ¿Qué pasó? La Madre Superior cambió totalmente conmigo. Anda de un amable conmigo, pero si nos ponemos al nivel de la carne, vamos a salir todos raspados. Vamos a salir todos raspados. Y la verdad es que si estamos raspados ahorita cada uno de nosotros es porque hemos hecho las cosas de acuerdo a nuestro propio pensamiento y no según Dios. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Sí, Dios dice, pero yo pienso. ¿No? Si Dios dijo, así funciona. Y tu modo de pensar, créeme que no ha funcionado porque hasta dónde te ha llevado. ¿No? Por eso dice que tenemos que cambiar y ahora tenemos la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, la que tengo que usar. ¿No? Digo, porque si Dios me da algo es para usarlo. No para enterrar mis dones y talentos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne, dice verso 4, porque las armas de nuestra milicia, o sea, porque las armas con las que peleamos, ahorita hablábamos del arma de guerra. ¿Cuál es el arma de guerra? La alabanza. El arma con la que peleo no es carnal, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice que el arma con la que peleo es poderosa en Dios. ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es la palabra? Entonces tengo que establecer la palabra de Dios en mi vida, ¿sí? Para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué son esos argumentos? Pues sí, Dios dice que pongo otra mejilla, pero me van a agarrar de su puerquito. Eso es un argumento, ¿no? Pero me van a agarrar de bajada. Pero no, la palabra de Dios funciona. Y la palabra de Dios también dice que Él pelea por mí y que Él exhibe mi justicia y que no seré avergonzado ni confundido. Y eso sí funciona. Fíjate lo que dice el verso 6, esto me llamó mucho la atención. Dice, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando tu obediencia sea perfecta. ¿Cuándo es que Dios va a castigar toda desobediencia de los demás? Cuando tu obediencia sea perfecta.
Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. ¿Amén? Jeremías 1:10, tenemos que establecer y decretar la palabra de Dios. En lugar de estar peleando carnalmente, en lugar de estarnos peleando con el vecino, ganándonos las greñas, rompiéndonos las medias, etcétera, etcétera, tenemos que establecer la palabra de Dios. Jeremías 1:10 y luego el verso 12. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, arruinar y derribar. ¿Qué vamos a arrancar? ¿Qué vamos a destruir? ¿Qué vamos a arruinar? Destruir. Todo lo que Dios nos plantó. O sea, la obra del diablo es la que vamos a derribar y destruir y arrancar. No la cara del vecino, ni el coche del vecino, ni... ¿Sí? Vamos a destruir y arruinar y derribar la obra del diablo, y lo vamos a hacer con la palabra. Y luego dice, para una vez arrancando y destruido, vamos a edificar y plantar. Vamos a edificar sobre la palabra de Dios. Vamos a plantar la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios vamos a edificar. Fíjate lo que dice el verso 12. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo, en la otra versión dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué palabra se apresura Dios a poner por obra? Su palabra, no la mía. Eso es interesante porque hablamos muchas cosas y lo que mejor va a funcionar es la palabra de Dios. Sí, lo que confieses tiene poder, estoy de acuerdo. Todo lo que digas creyendo te será. Pero la eficacia y el tiempo se reducen cuando lo haces a través de la palabra de Dios. Sí. Ahora, si voy a confesar, ¿qué es mejor que sea la palabra de Dios? Y en la palabra de Dios abarca cualquier necesidad que yo pudiera tener, ¿no? 1 Pedro 2:6 dice, por eso también dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. Debo estar en Dios habla hoy. El que confíe en ella no quedará defraudado. Si tú confías en Dios, no vas a quedar defraudado. Nunca vas a quedar defraudado. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a como Dios dice. Si yo hago, mira, una vez estaba platicando una señora que se había ido con su hija y con sus nietos. No sé si fueron a un hotel. Creo que estaban en un hotel y estaban en el lobby del hotel. Y los nietos se andaban, pero ya saben cómo están los niños ahora. Que no se les ha enseñado el respeto ni los límites. Y andaban brincando por aquí, brincando por allá. Y le dijo la señora a su hija, te van a llamar la atención. Y la otra señora era cristiana y dijo, no, Dios no va a permitir que sea yo avergonzada ni confundida. No va a ser avergonzado ni confundido cuando actúes de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también dice que corrijas a tus hijos, ¿no? Y no les dices nada, pues alguien les tiene que decir. Y entonces llegó el gerente del hotel y dijo, señora, por favor, controle a sus hijos. Entonces, qué vergüenza. Pero no que no iba a dejar Dios no ser avergonzado. Pues sí, cuando haces las cosas de acuerdo a la palabra. Pero si no haces las cosas de acuerdo a la palabra, pues entonces no esperes que funcione la palabra si no estás trabajando en ella. ¿No? ¿Cuánto tiempo llevo, hija? Ok, vamos a Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué significa encomendar tu camino a Dios? Encomendar tu camino, ¿qué es tu camino? Tu forma de vida, lo que vives diario. Tu forma de vida tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es encomendar a Dios tu camino. Que lo que tú haces, todo está alineado con la palabra de Dios. Porque a veces decimos, ya me encomendé a Dios y haces las cosas como te da la gana y no vas a ver los resultados que quieres ver, ¿no? Entonces encomendar tu camino es caminar de acuerdo o alineado a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Y entonces va a funcionar. Si no funciona es porque no lo estamos haciendo así.
Y luego dice, y confía en Él, que Él hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios estableció, si Dios dijo, lo voy a ver. ¿Cuántos hemos establecido un principio en nuestras vidas y hemos visto que funciona? Pues si funcionó ese, va a funcionar los demás. El problema es que los demás principios a lo mejor no se han ajustado a nuestra cabeza. Y ese es el problema. Queremos que la palabra de Dios se ajuste a mi forma de vida y no al revés. Mi forma de vida ajustarla a la palabra de Dios. Yo. Voy a terminar con este salmo. Estoy en la versión Dios habla hoy. Este es uno de mis salmos preferidos. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Salmo 1, desde el verso 1. Sí, bienaventurado dice en la otra versión. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Yo te pregunto, ¿a quién vas y le pides consejo? ¿En serio? ¿De veras? ¿A quién le pedimos consejos? Te bronqueaste con la esposa y vas y vas con el vecino que está igual o peor que tú. ¿Qué consejo te va a dar? No, en serio, ¿no? Y luego, para que funcione tienen que ser de acuerdo, ¿no? Y no lo estoy diciendo por nadie, si te está cayendo un saco es que Dios te está hablando. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. No tienes idea, o a lo mejor sí, cuánta gente actualmente se está burlando de Dios. O sea, ves programas de televisión, ves gente que se dice ateo y se burlan literalmente de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia, no hagas causa común. Y te voy a decir algo muy duro, así sea tu hermano, tu primo, tu pariente, si se está burlando de Dios y está haciendo causa común, aguas. Dice, bendito el que no hace causa común de los que se burlan de Dios. Porque a lo mejor todos tenemos por ahí algún pariente que es ateo y que le gusta estarse burlando de las cosas de Dios. ¿Y qué versión tenemos en la Capitalidad o lo estamos viendo? O sea, no se parte de la moza, pero tampoco del no decir nada, el que no dice que... No, sí puedes decir, pero aquí habla de no participar también con esa gente. ¿Mandé? Sí. Sí. Puedes hacer el comentario, ¿sabes qué? A mí me molesta que se burlen de Dios, yo creo en Dios, con permiso, yo en esto no participo. ¿Verdad? ¿Mandé? Sí, estamos escuchando que la guerra no es carne y sangre. Si alguien está blasfemando o hablando, pues allá él. Lo que uno va a hacer es retirarse. Sí, y bien, hay que orar por él, ¿no? O sea, establecer la palabra en su vida, pero no hacer causa común, porque a veces andamos metidos ahí, ¿no? Y más realmente, sí. Verso 2. Sino que, o sea, en lugar de poner causa común con los que se burlan de Dios, dice, sino que pone su amor en la palabra del Señor y en ella medita noche y día. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos ponen su amor en la palabra de Dios y meditan en ella día y noche? Ahora, fíjate, dice la Biblia que Dios es galardonador o premiador de aquellos que lo buscan, ¿cierto o no? Entonces, el que hace esto, el que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella, va a tener un premio de parte de Dios. Y viene a continuación, porque Dios siempre premia, siempre da algo. Fíjate, dice verso 3. Este hombre, el que medita en la palabra de día y de noche, este hombre es como un árbol plantado junto a una orilla de río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Y todo lo que hace, le sale bien. Todo lo que hace, prosperará, dice en otra versión. ¿A cuántos de los que estamos aquí todo lo que hacemos nos sale bien? Cuando meditas en la palabra de día y noche, entonces
todo lo que hagas te saldrá bien. ¿No? Fíjate, verso 4. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. El día de ayer estábamos en lo de la escuela de reino con el pastor Alfonso, y decía que la gente que anda metida en cosas raras o malas, que había notado que no llegan a viejos, tienden a morirse jóvenes. Dice, por eso los malvados, dice, con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios, dice en esta versión. En otra versión dice, ¿cómo dice? Pero son como el tamo que se lleva el viento, por eso no se levantarán los impíos que arrebata el viento. Dice, no se levantarán los malos en el juicio, pero aquí dice que caerán bajo el juicio de Dios. O sea, como que está más claro aquí, ¿no? Dice, los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Verso 6, el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva, ¿a dónde los lleva? Al desastre. El camino de los malos los lleva al desastre. Y el camino de los buenos es cuidado por Dios. Mira, créeme que yo lo he visto. Cómo Dios cuida mi andar. De repente me doy cuenta, ni lo vi, pude haber tropezado aquí. O de repente se atravesó alguien, hijo, no lo vi, lo pude haber atropellado o pude haber chocado. A veces no nos damos cuenta de todas las que nos libra Dios. De veras. Yo creo que si un día le preguntamos a ver, muéstrame de todas las que me has librado, ¿no? Sería una película ahí de horas y horas y horas. De todas las que nos ha librado Dios. Por eso es que siempre debemos estar agradecidos con Dios. Por lo que hace, por todo lo que hace, aunque no lo veamos. ¿Cuántos amanecimos hoy? ¿Y cuánta gente no amaneció el día de hoy? O amanecieron mal, ¿Sí? O amanecieron mal. Yo he sabido gente que se acuesta bien el otro día, de repente les viene un derrame cerebral y ya no se pudieron parar. Nos tuvimos un pariente así. Se acostó muy bien en la noche, venían de un viaje, y en la mañana ya no se levantó. Y a los 2-3 días ya lo andaban enterrando. Entonces tengo que dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Lo hayamos visto o no lo hayamos visto. Porque hay muchas de las que nos ha librado Dios que no hemos visto. Amén. ¿Cuántas bendiciones en el trabajo recibiste nada más porque eres hijo de Dios? No nada más porque eres hijo de Dios, sino porque amas la palabra y vives bajo los preceptos de ella. Y la gente dice, es el consentido del patrón. No, soy el consentido de Dios. Dios me ama y Dios me lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Amén? Bueno, vamos a cortar.